Hola para ti. Si estás por acá es porque has decidido matricularte o pasar el curso o ver las clases del curso de Postman para principiantes. En la clase del día de hoy vamos a estar viendo el módulo 1, en el cual estaremos entendiendo todos aquellos conceptos relacionados con el desarrollo de aplicaciones modernas, que son fundamentales para entender cuando usamos Postman cada uno de los elementos y la utilidad de esta herramienta. Vamos entonces a ver el sumario de la clase de hoy y con ello comenzamos esta actividad donde aprenderás un grupo de conceptos importantes para poder entender la herramienta Postman. Vamos allá. Muy bien, para iniciar esta actividad lo primero que vamos a ver es ver el sumario de la misma. El sumario son aquellos puntos que trataremos en la clase. Como primer punto veremos cómo funciona una aplicación moderna, puesto que este elemento es fundamental para entender cómo se inserta Postman en el proceso de desarrollo de software y cómo lo vamos a usar para probar qué elementos o qué componentes de una aplicación moderna. Luego veremos todos aquellos conceptos relacionados con el trabajo de Postman o con aquello que Postman nos ayuda a probar. Vamos a ver el concepto de HTTP, vamos a ver el concepto de qué es una API, qué es una API REST, qué es JSON. Vamos a ver además la relación entre todos estos conceptos, porque muchas veces os cuesta trabajo entenderla, tanto para los QA como para los desarrolladores más inexpertos o más junior en el desarrollo de aplicaciones. Después vamos a ver los tipos de solicitudes HTTP, que también se conocen como verbos HTTP y que son importantes porque es lo que Postman nos permite ejecutar contra una API REST. Y después vamos a ver al final los códigos HTTP, sobre todo para que entiendan o comprendan qué significa cada uno de estos códigos HTTP, que ya les adelanto, son los códigos de respuesta que nos dan las aplicaciones. Todo esto lo vamos a aprender en este primer módulo, que es entendiendo cómo funciona una aplicación moderna o una aplicación web en este caso. Bueno, para empezar, entonces vamos a ver el primer elemento, que es cómo funciona una aplicación moderna. La mayoría de las aplicaciones modernas en el desarrollo actual funcionan con un enfoque backend, frontend. Pueden haber otros elementos como el conocido back office que probablemente conozcan en sus empresas, en sus organizaciones o cuando comiencen a trabajar van a oír este término nada más. Pero básicamente vamos a centrarnos en esta clase en el enfoque backend, frontend. El backend en una aplicación moderna es aquel elemento que contiene la lógica principal de la aplicación, donde está en realidad lo que hace el trabajo, donde está toda la lógica de programación, la parte fuerte. Y el frontend, por su parte, es aquel elemento que contiene la parte de la aplicación con la que interactúa el usuario. Usualmente puede ser una página web o una aplicación móvil. Básicamente las aplicaciones se dividen en dos. Por una parte frontend, donde el usuario interactúa con este, y por otra parte el backend, donde está la lógica fundamental de la aplicación. Está bien, el código fuerte de la aplicación. Ahora, para que el frontend y el backend se puedan comunicar, imagínense, por ejemplo, el frontend, una aplicación móvil que se ejecuta dentro de su teléfono. Digamos, por ejemplo, la aplicación de Facebook. Esta aplicación de Facebook se ejecuta dentro de su teléfono, pero ella tiene que conectarse. En realidad, la lógica de todos los elementos que hace Facebook no están dentro de tu teléfono. Dentro de tu teléfono está simplemente una pequeña aplicación con algo de lógica muy pequeña, pero no está la parte, por ejemplo, de compartirle una foto a tu amigo, porque eso está en otro lugar y tu amigo lo ve desde el teléfono de él, básicamente. Entonces, para que esta comunicación ocurra, tiene que haber un elemento en el medio que es el backend. Al backend se conectan los frontends y el backend se comunica con el frontend y el frontend con el backend a través de un mecanismo de comunicación. Ese mecanismo de comunicación se llama API. Una API, vamos a ver más adelante qué es, pero básicamente es algo que permite a dos aplicaciones comunicarse. O, en esencia, permite a una aplicación en sí establecer o permitir que otras se conecten y se comuniquen con ella. ¿Está bien? Y dentro de las APIs hay muchas. La más popular actualmente es la API REST. En el caso de Facebook particular no usa una API REST, pero usa una API de otro tipo que se llama GraphQL, que no vamos a ver en este curso, pero bueno, para que lo conozcan ya que puse el ejemplo de Facebook como tal. Ejemplos de aplicaciones que funcionan a través de una API. Por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Uber, WhatsApp. O
sea, todas las aplicaciones que tú tienes en tu teléfono se comunican con un backend. Todas esas aplicaciones que tienes en tu teléfono son frontend y ellas se comunican con un backend que está fuera de tu teléfono. Por eso muchas veces cuando no tienes internet en tu teléfono, esas aplicaciones no funcionan correctamente porque no se pueden conectar al backend, que es donde está la lógica fundamental de la aplicación en sí. Bueno, ¿cómo funciona una aplicación moderna en términos más generales y entrando un poquito más en profundidad? Recuerden que les comentaba que teníamos el frontend por un lado, que es la parte con la que interactúa el usuario, y teníamos el backend. El mecanismo más usual o más común es a través de un API REST. El API REST básicamente vamos a ver ahorita qué es, pero es lo que le permite al frontend decirle al backend, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, por ejemplo, quiero añadir un amigo. El frontend le envía al backend que quiere añadir un amigo y le pasa, por ejemplo, el ID del amigo que quiere añadir. Y básicamente el backend lo que hace es buscar si ese contacto existe en toda la lógica de LinkedIn, y si existe, hace verificaciones y lo añade. Y le dice al frontend, que en este caso es la aplicación de LinkedIn del teléfono, se añadió correctamente o te da un error en el caso que no se pueda. Para eso tiene que existir ese mecanismo de comunicación, esa API que permite la comunicación. Ahora, el frontend y el backend se comunican a través de un canal de comunicación que se define a través de un protocolo. El protocolo de comunicación define cómo se hace la comunicación. Y el protocolo en este caso es HTTP. HTTP es el protocolo más conocido de Internet. Ahorita vamos a ver más en detalle qué es. Y el mecanismo que utilizan para comunicarse usualmente es a través de REST y utilizando archivos JSON. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver ahora los conceptos fundamentales. Primero vamos a ver el concepto de HTTP. HTTP son las siglas de Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertextos. Es un protocolo bastante antiguo que ha evolucionado y que ha evolucionado bastante. Ahora está en la versión 2.0, pero el más común es la versión 1.1. Es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web. Todo lo que usted hace en Internet funciona fundamentalmente a través de HTTP. Por ejemplo, usted abre su navegador web en su computadora y se conecta a Google y ahí está usando HTTP. Si se fija arriba en su navegador, dice HTTP algo. Y ese algo él le está diciendo, me estoy conectando a este sitio utilizando el protocolo HTTP. Bueno, permite que el solicitante, por ejemplo, el navegador, y quien ofrece los datos, el backend, se comuniquen y puedan conversar. Término conversar en términos de computadoras, digamos. Por ejemplo, el mismo caso, abre la página de Google y hace una búsqueda en Google. Eso se conecta al backend de Google y el backend de Google le da una respuesta. En este caso conversaron el navegador, que es el frontend, y el backend de Google, que es la herramienta en Google que hace las búsquedas, que se encarga de hacer las búsquedas. Un ejemplo acá. Un solicitante, que puede ser un navegador web, una aplicación móvil, lo que sea, hace una petición a un backend. El backend puede ser de cualquier tipo y ese backend le da una respuesta. Así funciona HTTP. Request, response. Request, response. Petición, respuesta. Petición, respuesta. ¿Está bien? Bueno, un poquito más en detalle, no tienen que conocer todo esto, pero por lo menos para que sepan cómo funciona HTTP por debajo. Cuando usted abre su navegador web y se conecta, por ejemplo, a Wikipedia para hacer una búsqueda, el navegador web lo que hace es hacerle una petición a Wikipedia y Wikipedia le da una respuesta. En este caso, el navegador web es el frontend y lo que hace es una petición al backend de Wikipedia y Wikipedia le da una respuesta. ¿Está bien? En este caso, una petición HTTP se compone de varios elementos. El elemento más importante de todos para lo que vamos a ver en esta clase y en este curso de Postman probablemente sea el verbo. El verbo es la orden que le estoy dando al backend para que haga una acción. Aquí le estoy diciendo, esto no tienen que dominarlo, esto es para que más o menos conozcan cómo funciona por debajo una petición HTTP. El navegador web, cuando usted entra en navegador y pone, por ejemplo, wikipedia.com, lo que hace es un get a la página index.html que está hosteada en la dirección de wikipedia.org. Y básicamente le está diciendo a Wikipedia que le dé la página de Wikipedia. Entonces, Wikipedia lo que hace con esto es emitir una respuesta.
Si puede procesar la respuesta, procesa la respuesta, le da un código de respuesta, que vamos a ver más adelante qué es, la versión del protocolo HTTP que está usando. Esto no nos interesa, lo más importante de todo este elemento acá es el verbo y el código de respuesta, porque es lo que después vamos a usar durante el curso. Y bueno, Wikipedia le da la respuesta. Y así funciona el protocolo HTTP. Se hace una petición, se da una respuesta. Básicamente va por ahí. Bueno, vamos a ver el próximo concepto, que es una API. Una API es una pieza de código, o sea, una parte de código fuente que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información y funcionalidades. ¿Está bien? Esto es un elemento importante. Esta es la definición más general de una API. Es una pieza de código, o sea, es una parte del código de las aplicaciones que permite a unas aplicaciones comunicarse entre sí. Si yo tengo una aplicación A que se quiere comunicar con una aplicación B, la aplicación B tiene que ofrecer una API. Hay un mecanismo para que A se pueda comunicar con B. Si B no ofrece una API, A entonces no se puede comunicar con B. ¿Está bien? Esta API puede ser de diferentes tipos. La que vamos a ver en este curso es la más popular, que es la API REST. Bueno, es un intermediario entre dos sistemas que permite que una aplicación se comunique con otra y pida datos o acciones específicas en la aplicación. Eso básicamente es lo que es una API. Ahora, una API REST o el concepto de REST. Una API REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en varios formatos posibles. Los formatos definen si yo llamo a la aplicación A, de la aplicación A la aplicación B, y la aplicación B me envía un mensaje de respuesta, ese mensaje de respuesta que me envía la aplicación B tiene un formato. Los más populares son XML o JSON. Piensa en un formato como por ejemplo un archivo TXT, que es el formato TXT. Bueno, aquí la información va a ir en un formato que es un formato ordenado y que puede ser XML o que puede ser JSON. El formato XML tiene una estructura, el formato JSON tiene otra estructura. Las aplicaciones modernas ya no usan XML por temas de lentitud y demás. Y usan sobre todo JSON. Ahora, REST como tal, ¿qué significa? Para que sepan qué significan las siglas REST. REST son las siglas de Representational State Transfer, que significa transferencia de representación de un estado. ¿Por qué se conoce así? Porque cuando un elemento A, un frontend, hace una petición a un backend, el backend le da una respuesta y esa respuesta que le da es un estado de su sistema. Por ejemplo, si el backend le dice al frontend, dame la información del usuario X, el backend le va a dar la información del usuario X, pero lo que le está dando es el estado del usuario X en ese momento. O sea, el nombre, la persona, el sexo, en ese momento, la edad. Si lo hace en otro momento, le va a dar una representación de esa persona en otro momento. Porque puede ser que, por ejemplo, la edad cambie y ese tipo de cosas. Por eso se dice que es una representación del estado. ¿Está bien? Básicamente todo esto lo vamos a ver más adelante en la práctica para que lo entiendan igual. El otro concepto importante es el concepto de JSON. JSON o JSON es un formato de texto sencillo usado para el intercambio de datos. Sus siglas significan JavaScript Object Notation, pero es independiente del lenguaje. ¿Esto qué significa? No tienen que saber el significado de las siglas, simplemente tienen que saber que es un formato de texto sencillo. Formato de texto sencillo significa que los humanos podemos verlo y entender lo que dice ahí. Está bien, entender ese archivo. Un archivo JSON tiene reglas y una sintaxis establecida para que sea válido. ¿Qué significa que tenga reglas? Significa que tiene que seguir una estructura, una sintaxis para que sea válido. Un ejemplo sería, vamos a ver acá, este es un ejemplo en la parte derecha, se muestra un ejemplo de un archivo JSON. ¿Está bien? Y vean que tiene una serie de reglas. Primero, un archivo JSON tiene que empezar con una llave y terminar con una llave, o empezar con un paréntesis de este tipo y terminar con un paréntesis angular de este tipo. Y además, los elementos dentro de ese archivo JSON se representan con el esquema llave valor, llave valor, llave valor. ¿Está bien? Ahora, los valores de qué tipo pueden ser. Pueden ser números, como por ejemplo este que está acá, la llave es departamento, el valor es el número 8. Pueden ser de tipo cadenas,
La llave es nombre de departamento, el valor es ventas, una cadena, un string, va entre comillitas. Otro ejemplo puede ser destacado y el valor puede ser un booleano, true o false. Vean que lo pone como un color diferente. También pueden ser valores nulos, que significa que la llave color no tiene ningún valor, es lo que significa. Y también puede ser arreglos. Un arreglo es una colección de elementos de un mismo tipo. Y luego dentro de ese arreglo puedo poner nuevamente cualquier cantidad de cosas. ¿Está bien? Bueno, básicamente esto es lo que es un JSON. Es un archivo de texto plano, vean que es plano, se puede entender, donde se sigue una estructura y se permiten campos de tipo números, cadenas, booleanos, nulos y arreglos. ¿Está bien? Esto es para que más o menos tengan la idea de lo que es un JSON, porque después lo vamos a ver cuando estemos usando Postman en sí. Bueno, ¿cuál es la relación entre todos estos conceptos? Porque muchas veces es compleja de entender. Bueno, la relación entre todos estos conceptos es la siguiente. Una aplicación llamada frontend, que es la que vimos al inicio, se comunica con un backend. ¿Está bien? Supongan ustedes ahora, por ejemplo, la aplicación de Netflix. Una aplicación llamada frontend, la aplicación que se ejecuta en el televisor, se comunica a un backend, porque ustedes, como ustedes supondrán, las películas no están dentro de su televisor. Netflix se conecta al backend de Netflix usando un protocolo. Vamos a suponer en este caso usando el protocolo HTTP. Está bien, el protocolo es como el canal de comunicación. Define cómo yo te voy a enviar la información a ti y cómo tú me la tienes que responder. ¿Está bien? Bueno, una aplicación llamada frontend se comunica con el backend usando el protocolo HTTP para el intercambio de información. El backend expone una API de tipo REST. ¿Está bien? El backend expone una API de tipo REST que permite, usando el formato JSON, que se intercambien mensajes. ¿Eso qué significa? Que el frontend le manda un JSON al backend y el backend le manda un JSON al frontend como respuesta. ¿Está bien? El frontend hace solicitudes HTTP. Vamos a ver ahorita qué son las solicitudes HTTP. Y el backend responde con un estado del sistema. ¿Está bien? El backend responde con un estado del sistema. Dame la película X. El backend responde, toma la película X. ¿Está bien? O la película X no está. Eso es un estado del sistema. Porque puede ser que de aquí a 5 minutos tú pides la misma película, pero se haya borrado o no esté disponible en ese momento. Entonces el estado del sistema va a ser diferente. Para cada solicitud se responde un estado del sistema. ¿Está bien? Básicamente esta es la relación entre los conceptos. Vamos a ver ahora qué cosas son las solicitudes HTTP. Las solicitudes HTTP son como el frontend le dice al backend o qué le dice el frontend al backend que haga. Y pueden ser de estos tipos que están acá. Hay otros, pero estos son los más populares. Las solicitudes HTTP también se conocen, o los tipos de solicitudes también se conocen como verbos HTTP, porque en la bibliografía lo pueden ver así. Y pueden ser de tipo POST, ¿está bien? Si la solicitud HTTP es de tipo POST, le estamos indicando al frontend, al backend, perdón, la creación de un recurso. La creación de un recurso. Por ejemplo, supongamos que estamos publicando un artículo en LinkedIn y cuando le damos enviar el artículo, eso lo que hace es una solicitud de tipo POST al backend de LinkedIn para que cree ese recurso, para que cree ese artículo. ¿Está bien? Un recurso en el mundo de HTTP es cualquier cosa. Por ejemplo, si la aplicación mía gestiona personas y yo hago un post para crear una persona, ahí el recurso sería persona. Pero si gestiona autos, ahí el recurso sería auto. ¿Está bien? Es en dependencia del recurso que yo estoy creando, del tipo de recurso que yo estoy creando, del nombre del recurso. Por eso se usa la palabra genérica recurso. El segundo elemento o el segundo tipo de solicitud que vamos a ver es la solicitud de tipo PUT. Indica la actualización total de un recurso. Si yo tengo un recurso, por ejemplo, persona, y yo quiero cambiar o reemplazar a esa persona, yo lo que hago es a una petición de tipo PUT. Ahorita vamos a ver después cómo se hace todo esto en la práctica en el siguiente módulo. Otra solicitud es de tipo GET, que permite obtener información de un recurso. Por ejemplo, yo quiero obtener la información de todas las personas, yo hago un GET al servidor y le digo, dame todas las personas. O hago un GET y le digo, dame los datos de la persona X, de la persona 5, por ejemplo, o de la persona Pepe. Y el backend tiene que tener una funcionalidad, por supuesto,
que haga eso. Además de eso, hay otros tipos de solicitudes que pueden ser delete, que permite eliminar un recurso en el servidor. Por ejemplo, vamos a eliminar a la persona X porque la vamos a dar de baja del sistema y le llamamos. Ahí el recurso o el tipo de solicitud sería de tipo delete. Y existen otras como por ejemplo patch, que es para realizar una actualización parcial de recurso. Yo tengo la persona X en el sistema, pero le quiero cambiar simplemente, por ejemplo, su dirección. No actualizo toda la persona. Simplemente le digo actualiza la dirección de la persona. Para eso el tipo de solicitud es de tipo patch. Y existe otra que se usa muy poco, que es similar a get, pero solo tiene la cabecera. Esto no vamos a entrar en detalle. Hay otras igual, pero no se usan prácticamente. ¿Está bien? Esto es un elemento importante. Bueno, los verbos HTTP son semánticos. ¿Qué significa que sean semánticos? Significa que indican qué debe hacerse, pero el programador del backend es el que en realidad decide qué hace y cómo lo hace. Semánticamente está bien que uses post para crear y get para obtener y put para actualizar, pero puedes usar un put para crear también. ¿Está bien? Por eso se dice que son semánticos, porque define, digamos, cómo debe ser la cuestión, pero no define que tiene que ser así rígidamente. ¿Está bien? Si el programador usa un post para obtener información, normalmente no estaría del todo correcto, pero va a funcionar igual. ¿Está bien? O si usa un put para crear un recurso, no está bien, debería usar un post, pero va a funcionar igual. Entonces, por eso se dice que son semánticos. Como dice acá, los verbos HTTP son semánticos, indican que debe usarse para cada acción, pero podemos usar post para obtener un recurso o put para crearlo y no para actualizarlo, lo que les explicaba anteriormente. Para hacerlo bien, como debe hacerse, debe usarse cada verbo para su función. Si eres programador, usa cada verbo para lo que es. Si eres QA, exígele a tu programador que use los verbos como debe ser. O por lo menos dile que el estándar semánticamente no es así y que debería ser de la otra forma para que sea del todo correcto. Siempre es bueno usar cada verbo HTTP para la función. Bueno, el otro elemento son los códigos de respuesta. Recordarán cuando vimos hace unas diapositivas atrás el concepto de HTTP. Cuando se hace una solicitud, el backend responde con un código de respuesta. Este código de respuesta es extremadamente útil porque le dice al frontend un estado de la respuesta del backend. ¿Está bien? Bueno, un código de respuesta HTTP es un número que según el rango de ese número, vamos a ver ahora qué es esto, donde se encuentra un valor que debe ser entendido por el cliente que inicia la solicitud HTTP. Si yo soy un frontend y le hago una solicitud al backend, por ejemplo, vamos otra vez al caso Netflix, y yo le pido a Netflix una película y Netflix me responde la película, normalmente me va a dar un código de respuesta que sería, lo más usual es 200, satisfactorio. Pero si la respuesta no está, si la película no está, me va a dar otro código de respuesta que debería ser 404, no phone. Vamos a ver ahora los detalles. Bueno, todos estos códigos de respuesta forman parte de un estándar o del estándar HTTP y se estudian en una RFC. Este RFC es como un estándar que dice cómo funciona el protocolo. No tienen que sabérselo ni que verlo ni nada. Pero si un día tienen una duda y quieren ver un código de respuesta, qué significa y para qué se usa, pueden entrar a este RFC que la buscan en Google y ahí le dice el código tal debe ser usado para tal cosa, significa tal cosa. Cada código tiene un significado. Bueno, vamos a ver los códigos de respuesta, cómo se agrupan. Los códigos de respuesta HTTP se agrupan en estos 5 grupos fundamentalmente. Y ahora están los códigos que empiezan con 1, los que empiezan con 2, con 3, con 4 y con 5. Si el código de respuesta del servidor empieza con 1, es simplemente un mensaje informativo. Si el código de respuesta empieza con 2, significa que la operación se recibió correctamente por el backend. O sea, usted hace una solicitud al backend y el backend la procesó correctamente. Si el código de respuesta es con 3, indica una redirección que fue o es requerida. Por ejemplo, usted le da una respuesta, usted le hace una solicitud al backend y el backend puede ser que redireccione esa solicitud a otro backend o a otro servicio de internet. O simplemente te dé una respuesta y te diga que tienes que redirigir esa respuesta a otro lugar. Es un poco confuso, pero es útil. El código 4 indica que hay un error del cliente. Cuando le pasamos los datos al backend, o sea, cuando el frontend le mandó los datos al backend, no le mandó los datos de la solicitud de manera correcta. O simplemente los datos que le mandó, el backend no pudo procesarlo, digamos,
desde el punto de vista de la lógica de la aplicación. Por ejemplo, mandaste a buscar información del usuario X, pero el usuario que mandaste a pasar información, a buscar información, no existe. ¿Está bien? Por lo tanto, es un error del cliente, porque el dato que tú enviaste no existe como tal. Y bueno, y están los errores de 5XX. Cuando el error es de tipo 5XX, es como un error del servidor. O sea, el backend no pudo procesar y se rompió con la solicitud. Si eres QA y haces una solicitud al backend y te da un error 500, significa que el backend se rompió, lo explotaste, lo rompiste. ¿Está bien? Puede ser que hay problemas de validación del backend y el programador que hizo el backend no validó correctamente ciertos datos. No sé, por ejemplo, tenías que entrar la fecha de nacimiento de una persona y le entraste en un formato incorrecto y el backend no supo validar eso. Y por lo tanto explota porque no puede procesar esa fecha. ¿Está bien? Ahora, estos son los códigos por grupo. Vamos a ver los códigos ahora más populares. Estos son los que vas a ver en el 95% de todas las APIs que vas a probar en tu vida y que probablemente en el 100% también. Bueno, ¿qué significa cada código de respuesta? Si el código de respuesta es 200, ahorita vamos a ver en Postman estos códigos cómo salen y qué significan. Si el código de respuesta es 200, significa que es OK, que se procesó correctamente la solicitud, todo fue bien. Si el código es 201, significa created. Este código debe ser respondido cuando se manda a crear un recurso y el recurso fue creado correctamente. Si el código es 204, significa no content. Significa que se procesó pero que no hay una respuesta del backend. Simplemente te responde un código diciendo 204. Esto indica que todo fue bien pero no te doy ninguna respuesta. Se usa mucho cuando se manda a eliminar un recurso. Usted manda a eliminar un recurso y le da delete, o sea, lo elimina, pero como lo eliminó no hay una respuesta. En este caso se usa mucho el 204. Otros códigos populares son el 400, que indica que hay un bad request porque el servidor, el backend, no entendió los datos que usted envió. Si usted envió datos y el backend no los entiende, le va a dar un error 400. Si el error es 401, significa es un error de permiso, igual que 403. Cuando las aplicaciones necesitan autorización y permisos, 401 se usa cuando está intentando hacer una solicitud y no está autorizado, y 403 cuando está intentando hacer una solicitud pero no tiene permisos para ella. En este caso, la diferencia es que en el 403 estás autorizado, autenticado, pero no tienes permiso para eso. ¿Está bien? El 404 significa no found. Significa que el recurso que usted mandó a buscar o el recurso que está siendo requerido no fue encontrado en el servidor. Caso más común es, tienes un frontend y tienes un backend y quieres, por ejemplo, obtener información, digamos, de los viajes. Pero si no hay viajes, te va a dar un 404. No found. No lo encontré, no hay. ¿Está bien? Y el error 500 y todos los 500 algo que existan son errores internos del servidor. El servidor no puede procesar la solicitud y da un error 500. Un error 500 puede ser, por ejemplo, por el caso que les puse ahorita, una fecha que no pudo procesar, no entendió el formato y se rompió. Un error de validación del servidor por cualquier otra cuestión. O puede ser, por ejemplo, que el servidor usted le esté haciendo una prueba de estrés, el servidor no pueda procesar más solicitudes porque está lleno, está reventado, y le puede dar, por ejemplo, un 503, un 504. ¿Está bien? Bueno, esos son los códigos de respuesta más populares que hay. Antes de terminar esta clase, vuelvo entonces a repasar la relación entre los conceptos porque es extremadamente importante. ¿Cómo funciona una API REST? Para que entiendan bien toda esta relación de conceptos, porque es fundamental para el próximo módulo de la próxima clase. Una aplicación llamada frontend, que puede ser una aplicación móvil, una aplicación web, lo que sea, se comunica al backend en las aplicaciones modernas usando el protocolo HTTP para el intercambio de información. El backend, la aplicación que estamos haciéndole la petición, expone una API de tipo REST que permite, usando el formato JSON, que se intercambien mensajes. El frontend hace solicitudes de tipo HTTP y el backend responde con un estado del sistema. Esta relación de conceptos es extremadamente fundamental para entender el funcionamiento de una aplicación moderna y para entender cómo funciona una API REST y todos los elementos asociados. Y es fundamental para la próxima clase. Bueno, hasta acá el primer módulo de la clase donde aprendiste o debiste haber aprendido todos los conceptos fundamentales relacionados con el funcionamiento de las aplicaciones modernas.
el protocolo HTTP, lo que es una API, lo que es una API REST y todas las relaciones entre ellos. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta pronto.